vamos a tocar un tema importante: cómo los jóvenes del Perú ven la minería desde su punto de vista, cómo nos ven. Para esto vamos a invitar desde nuestro set a Renzo Labarte, CEO de Fusión Comunicaciones, quien tiene una visión, una mirada muy interesante del tema, con quien vamos a desarrollarla en esta tarde. Renzo, antes de darte el pase, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué hace una agencia de publicidad, comunicación y marketing en un congreso minero? Con esta pregunta damos pase a Renzo Labarte. Muchas gracias, David. La pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no? Nosotros, como comunicadores e innovadores, no debemos de estar al margen de los temas de interés nacional. Justamente, por la coyuntura, hicimos una introspección y replanteamos nuestro propósito como agencia y como comunicadores y como innovadores que somos. Queremos desarrollar campañas para transformar industrias y que impacten positivamente en la sociedad, ¿no? Y es por esto que hemos decidido enfocarnos en la opinión de los jóvenes y cómo podemos hacerlos parte del desarrollo de esta. Y es para esto que hemos utilizado herramientas para entender un poco más a fondo de qué es lo que dicen y por qué lo dicen, pero sobre todo entrar al pensamiento. Para esto, hemos hecho un pequeño ejercicio que van a ver a continuación, donde va a contar con 3 bloques, ¿no? Primeramente, hemos entrevistado a un grupo de universitarios para que nos den su perspectiva y sentimiento y sobre todo qué ideas proponen. En el segundo bloque, hemos entrevistado a un grupo de especialistas para entender más a fondo los insights que tiene la juventud sobre este tema. Y finalmente, vamos a presentar un estudio cuantitativo recogido de más de 300 jóvenes por la empresa Imacén, con Giovanna Peñaflor, a nivel nacional para dar información estadística representativa. Y con todo esto, aplicando las herramientas que les conté hace un momento, vamos a dar algunas ideas, algunas perspectivas distintas para desde nuestro expertise como comunicadores, como innovadores, para hacer algo distinto. Entonces, empecemos. La primera pregunta que les hicimos a los jóvenes es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuál es la connotación respecto a la minería? ¿Qué sabes? ¿Qué opinas sobre la minería en el Perú? Estudio, por favor, cuéntenos y pasen el video. Centramos a veces mucho el tema de la minería en el tema ambiental, que está bien, pero dejamos muchas veces de lado el tema social, ¿no? Que también es muy importante para el correcto desarrollo de esta. En realidad, en las últimas semanas no he visto nada de información acerca del sector minero, y eso que pasó bastante tiempo en redes sociales, pero sí creo que es importante saber qué está pasando con este sector porque sé que aporta bastante al PBI del Perú. Finalmente, como que la mayoría de cosas que consumimos en nuestro día a día está asociado con productos derivados o que contienen algo vinculado a la minería, ¿no? Siento que ha habido como mucho aprovechamiento de las poblaciones que tienen otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces son poblaciones que son soberanos en sus territorios y justamente por el hecho de no tener como un lenguaje en común probablemente con estas personas que vienen de las mineras, no hay como una buena comunicación y ahí nos encontramos con tremendos conflictos socioambientales en los que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Pero por ejemplo Cajamarca, que es un gran departamento en el que la minería se hace mucho, ¿no? En el que han habido muchos conflictos también mineros, sigue siendo uno de los departamentos más pobres del Perú. Entiendo que la actividad minera representa actualmente una gran cantidad de ingreso económico para el país. Siento que muchas veces las empresas mineras ignoran, incluso el Estado trata de ignorar el pensamiento y la forma de ver el mundo, la cosmovisión de los pueblos indígenas y amazónicos, que es muy importante para entender por qué ellos muchas veces se oponen a
a este desarrollo de la minería, ¿no? Siento que es algo en que la minería debería trabajar bastante también. Como hemos visto, hemos escuchado a varios jóvenes entre 18 y 24 años, qué es lo primero que se les viene a la mente sobre minería. En varias de estas respuestas hemos encontrado un tema muy sensible, y es por eso que hemos seguido con la siguiente pregunta. ¿Es posible que convivan armónicamente la minería y el medio ambiente? Escuchémoslo. Es que muchas veces la minería comete grandes errores y sobre todo en el aspecto ambiental, ¿no? Lo cual a veces pone en tela de juicio si el impacto que puede causar estos problemas o errores que perjudican el medio ambiente alrededor de la mina y a la población obviamente, justifican la cantidad de ingresos que esta mina le está dando al Estado, ¿no? Pero creo que si se sigue dependiendo solo de la extracción de recursos como materia prima, sin darles un añadido, un valor agregado, la verdad es que va a tener el mismo rol, ¿no? Que es como extraer, exportar y generar rentas a partir de eso. Yo estoy completamente segura de que los manejos de las grandes empresas en el país a veces tienen como malos manejos y obviamente afectan a la población, pero creo que hoy en día una empresa minera de alta categoría no puede estar por debajo de ciertos estándares mundiales. Ahora, esta minería formal debería ser la que tenga estos planes de desarrollos ambientales y también sociales, porque obviamente una minera informal no se ocupa de esto, ¿no? Simplemente quieren generar dinero y listo. Una minera formal debería centrarse en estos dos aspectos. A pesar de ser muy críticos, les quisimos preguntar, ¿creen que puede haber desarrollo sin minería? La minería es muy necesaria para el país. Entonces ya no se puede concebir un Perú sin minería. Lo que se debería concebir es un Perú con una minería más responsable, creo yo. Sin embargo, creo también que la minería tiene la capacidad de mover capitales y de mover capitales de manera importante, de forma rápida. Entonces, es necesaria. Ahorita los vamos a necesitar más que nunca si es que queremos poder recuperar esos puntos tan dramáticos que han caído en el PBI, ¿no? Desde mi punto de vista, mucho de lo que llega efectivamente es todo lo malo, pero entiendo de que también la minería, muchas veces algunas mineras sí, más responsables, tienen aproximaciones positivas hacia la población, ¿no? No sé desde qué punto de vista puede replantearse una nueva ley de minería que se voceó hace unos meses, el rol que pueda cumplir la minería. Un país como el nuestro necesita la minería. Lamentablemente lo necesitamos, pero necesitamos una minería responsable, una minería que se haga cargo y que pueda realmente tener un impacto positivo en las vidas de algunas personas. Yo sí estoy a favor de que las empresas privadas ayuden a generar de repente más puestos de trabajo y a su vez ayudar a mejorar la educación del país, ¿no? Como todos sabemos, el mundo de los jóvenes son las redes sociales, es el internet, es el famoso smartphone. Es por eso que les preguntamos, ¿los medios de comunicación y las redes sociales pueden ayudar a tender puentes de entendimiento para acortar estas brechas? Veámoslo. Definitivamente está en nosotros los comunicadores mejorar esta relación que tiene la gente con la minería, ¿no? Quitarle el estigma de que la minería es mala. Sería bacán, por ejemplo, que en la página del Ministerio de Energía y Minas hay un lugar donde diga la minería ha hecho tanto dinero este mes o ha dado tantos puestos de trabajo. O sea, sería chévere eso porque también podrías tener visión de los dos lados. Debemos, en primer lugar, como comunicador lo digo, informar la verdad. Informar con conocimiento de causa, ¿no? Eso por un lado. En general creo que los medios son muy
irresponsables con la información. Ahora, en cuestión de las redes sociales, yo he encontrado información en verdad hasta de histórica, por ejemplo, en artículos o blogs de la minería. Ganas de hacer las cosas bien, de parte de líderes comunales, de alcaldes y qué sé yo, de parte de la minera, de parte del Estado. Y los comunicadores cumplimos un rol ahí de facilitadores, creo. Si yo simplemente estoy viendo constantemente por las redes sociales, por lo menos que la minería hace esto, hace lo otro, yo voy a tomar la posición de que eso no es bueno, debemos de eliminarlo de la sociedad, ¿no? Debemos de enfocarnos en otras cosas. Yo soy muy consumidor de videos, tanto en Facebook, en YouTube o en Instagram. Veo bastantes videos de diferentes temas. Entonces, es mucho más sencillo poner un video en el que te digan minera tal, ha hecho esto, imágenes, etc. Ahora es mucho más sencillo hacer eso para que la gente pueda entenderlo, a emitir un comunicado. La gente no va a leer un comunicado o no suele leerlo. Se le hace muy pesado a veces incluso leer comunicados. Pero si tú pones un video es mucho más llamativo a los sentidos, ¿no? O sea, es mucho más interesante para la persona y le pones palabras claves. Así como hemos escuchado y vemos que los jóvenes tienen ideas muy arraigadas, hemos querido escuchar a los especialistas para entenderlos más a fondo, ¿no? Y sacar un poco estos insights de por qué pueden estar pensando esto y algunas luces o algunas ideas de qué podríamos hacer con ese sentimiento para poder proponer ideas distintas. Para esto, hemos convocado a un historiador, a un antropólogo, a un representante de minería sostenible y finalmente a un economista. Para empezar, les quiero presentar a Juan Luis Orrego. Él es historiador, docente de la UPC y nos contará sobre los mitos y verdades históricas que tenemos arraigados de la minería en el Perú y en América Latina. Veamos. Yo creo que hay un mito importante en toda América Latina, ¿no? Que durante la época colonial el oro y la plata se fue a Europa, ¿no? A España en particular. Eso en realidad no es tan cierto, porque durante los casi 300 años de virreinato, la minería se hacía por concesiones reales. O sea, el rey daba en concesión minas a mineros, ¿no? Estos empresarios mineros tenían que pagar un impuesto que era el quinto real. El quinto real es la quinta parte, o sea, el 20%. Entonces, de la producción minera, el 20% se iba a la monarquía, el 80% se quedaba acá. Si no, no podríamos explicarnos el comercio que había acá, las ciudades que se construían, los palacios, las casonas, las iglesias, todo lo que queda de la época virreinal, en parte se debe a la riqueza minera. Claro, el lado oscuro de la minería en la época virreinal era el trabajo, ¿no? Porque en algunas zonas se utilizaban esclavos, en algunas zonas de América Latina, y en el caso de los Andes a los indios, en forma de mita, que era un trabajo semi-esclavo, pero temporal. Entonces, yo creo que ese es el primer mito, ¿no? Hay algo en el Perú que es ha sido un factor estructural, ¿no? El Estado peruano siempre ha sido débil. El Estado peruano siempre ha sido débil para negociar todo, no solamente la extracción minera, ¿no? Entonces, cuando hay un Estado débil, tú no puedes hacer buenos contratos, no puede haber un buen monitoreo, no puede haber una buena fiscalización. Y por otro lado, el Estado peruano ha sido centralista. Entonces, las ganancias que pudo haber generado la minería se administraban desde Lima y, lógicamente, para los intereses de un Estado centralista. La debilidad del Estado peruano y de los estados en América Latina también, ¿no? Y el centralismo
hacen pues que la renta, los beneficios de la minería se hayan visto, entre comillas, esfumado, ¿no? La minería es importante no solamente por los ingresos que genera, sino que la minería es necesaria para la humanidad, porque gracias a la minería tenemos una serie de artículos, de objetos que podemos usar. La minería contribuye al bienestar de la población mundial. Entonces es imposible prescindir de la minería. ¿Es posible cambiar la percepción que tienen los jóvenes sobre la minería? Sí. No se trata solamente de la educación, no se trata de lo que hagamos en el colegio o la universidad. Es una cuestión de comunicación, ¿no? ¿Ya? Donde los medios de comunicación, donde las empresas también hagan una campaña, pero una campaña en el buen sentido del término. ¿En qué sentido? Que la minería buena existe, ¿ya? Hay ejemplos de minería buena en Canadá, en Dinamarca, en Noruega, en Australia, en Nueva Zelanda. Hay minería que reduce el impacto en el medio ambiente y que genera bienestar social a la población circundante. O sea, eso existe. Existe la tecnología para esa minería. Existen buenos ejemplos de comunión entre los proyectos mineros y las poblaciones. Eso definitivamente, ¿no? Entonces, si se hace un trabajo en ese sentido, yo creo que poco a poco, ¿no? Porque ese es un trabajo de comunicación, es un trabajo para entrar a la mentalidad de las personas, y yo creo que es perfectamente posible, ¿no? ¿Ya? Eso sí, en todo el planeta, no solamente en el Perú, hay que respetar ciertos santuarios naturales, áreas protegidas, zonas intangibles, donde un país de manera soberana decide: esto no se toca, esto es para el futuro, aquí hay que cuidar la flora, la fauna. En algunos países es así, hay zonas que no se tocan, así se sepa que haya un yacimiento, eso no se toca. No podemos quedarnos en el facilismo de ser un país que solamente exporta materias primas, pues, ¿no? Si no invertimos, repito, en ciencia, en tecnología, en investigación, nos vamos a quedar como un país que solo produce y exporta materias primas. Tenemos que generar valor, y la única forma de generar valor es transformando, ¿ya? Y en eso tienen que estar muy involucrados no solamente el Estado, sino la empresa privada. Ahora les queremos presentar a César Samayoa. Él es un antropólogo y ex docente muy querido por muchas generaciones de comunicadores en diferentes universidades. Con él conversaremos sobre la percepción que han escuchado de los jóvenes unos minutos antes, y cómo con esta mirada de antropólogo y formador nos va a dar su perspectiva. Adelante. Creo que el Perú es un país muy complejo, y probablemente jóvenes limeños reciben esta información de segunda o de tercera fuente, ¿no? Entonces debe ser distinta la visión que ellos tienen frente a la minería que un joven, por ejemplo, de Cajamarca o de Cusco, donde la mina está operando y ellos la pueden ver directamente, lado positivo o negativo. Entonces habría que hacer esta salvedad, digamos, de que es muy difícil en el Perú hablar de un joven peruano así como una cosa general. En ciertos lugares, y creo que ese es uno de los grandes temas, en ciertos lugares la mina compite o entra a competir en zonas donde hay agricultura. En estas zonas de todas maneras va a haber conflicto, de todas maneras. Ahora, ¿cómo se manejan esos conflictos? Yo creo que en la mayoría de los casos se ha manejado mal el conflicto,
Porque es cierto que recién los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, tienen, no sé, 40, 50 años de antigüedad, no son muy antiguos, pero normalmente la gente cuestiona esos estudios de impacto ambiental un poco por los resultados, porque luego del estudio de impacto ambiental, donde el estudio dice no va a haber problema ambiental, pero termina habiendo problemas. Entonces ahí empieza la duda sobre esto. Otro de los grandes temas que creo que los historiadores y los antropólogos en el Perú lo hemos estudiado hace muchísimo tiempo, es que el Estado nunca ha sido un vehículo capaz de crear una confianza, digamos, en la gente. Si tú tienes por un lado la mina y tienes por otro lado agricultores, el Estado debería ser el árbitro, ¿no es cierto? Yo controlo, pero el Estado generalmente o no está en la zona, o cuando está mal en la zona. Entonces, todo esto va a crearte una suerte de desconfianza, que la desconfianza en el Perú es histórica. O sea, ¿Y qué cosa es lo que pasa? Que los medios de comunicación, en general, solo informan sobre la minería cuando hay conflictos. ¿Y qué cosa es lo que ven? Ven campesinos enfrentándose a la policía que está defendiendo a las mineras. Esa es la imagen que se ha creado. Y alguna vez yo he escuchado a gente que defiende la minería, la buena minería, decir que hay muchos proyectos en el Perú exitosos de minería que no tienen conflicto. ¿Dónde están esos proyectos? ¿Quién los conoce? ¿Quién los levanta? Yo creo que nadie lo hace. Por ejemplo, hay zonas donde no hay minería, no hay agricultura y hay minería. Esas zonas no tienen problema. ¿Por qué no se levanta eso? Incluso sé de proyectos, no conozco específicamente, los he escuchado a mineros, decir, hay algunos proyectos donde sí hay minería y agricultura en convivencia. ¿Por qué no se levanta eso en épocas donde no hay conflicto, por ejemplo? Yo creo que ese es uno de los grandes temas donde la sociedad minera no lo ha visto. Para eso las redes sociales sirven muy bien, puedes darle información, material, llevar gente, por ejemplo, periodistas o los influencers que le llaman a gente que escribe en las redes, llevarlos a estos sitios para que conozcan estos proyectos y los desarrollen en época donde no hay conflicto, porque lo que nosotros conocemos de la minería siempre es con conflicto. Por eso es que, claro, hay un sector de jóvenes, por ejemplo, que tienen una cierta tendencia por el equilibrio ecológico, entonces van a ver a las mineras como totalmente destructivas. Entonces, cuando ellos piensen en minería, piensan en destrucción del medio ambiente, automáticamente. Pero ¿por qué no llevarlos incluso? Y también hablar de proyectos internacionales. Sí sé que hay proyectos mineros exitosos en el sentido no solo económico, sino exitosos en el sentido que no están en conflicto. ¿Por qué no promocionar eso? ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué no llevar, por ejemplo, bueno, ahora no se puede viajar mucho, pero en épocas donde se pueda viajar, llevar a estos jóvenes que escriben twitters o blogs, a estas zonas, o darles la información, darle videos, crear foros con ellos, que vayan mineros, antropólogos a hablar y conversar y crear un clima, digamos, de discusión. Incluso yo te diría, para hacerlo más democrático, darles espacio también a la gente que está contra la mina. Yo de lo que sé por las entrevistas y todo esto, yo no creo que en el Perú el sector radical, digamos, antiminero, aquel que te dice yo no quiero la minería de ninguna manera, no pasa de ser un 3%. Incluso en algunos casos, yo sé de algunos casos, he leído que si por ejemplo se invertía más en mejores sistemas de drenaje de las minas, la ganancia de las minas iba a ser menor. Ok, gana un poco menos, pues, gasten en un buen sistema de drenaje y no te crees problema. Al final te va a costar más caro crearte problemas, porque mira cuántos proyectos grandes están detenidos ahorita. Hemos escuchado a César Samayoa, que dijo cosas muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué siempre, digamos, nos hemos
se han comunicado las cosas, los conflictos, las cosas negativas, y por qué no las cosas positivas. Los vamos a ver más adelante, cuando hemos recopilado toda la información, para poder tener una visión un poco más holística, ¿no? Ahora les quiero presentar a Carlos Bernal. Él es un especialista, digamos, de minería sostenible. Él nos va a contar algunas problemáticas que impiden el desarrollo de la minería en el Perú para que sea sustentable y sostenible. Escuchémoslo. Si hablamos de gran minería, los temas de medio ambiente, de seguridad, que son prioritarios hoy en día, digamos, tienen un estándar y se manejan bajo procedimientos, digamos, de alta calidad, porque nuestra gran minería está a la par de la de Australia, Canadá, que es de donde hemos traído los modelos para aplicarlos aquí en Perú principalmente, ¿no? Entonces, no hay tanto problema en la gran minería. Si hubiera problemas, ya sería un tema de irresponsabilidad, porque hoy en día la tecnología pues tiene solución para todo. Entonces, en la minería, ¿no? En la minería peruana, para hacerla sostenible, ¿no? Hay algunas cosas que quisiera mencionar. Usar tecnologías productivas limpias, ¿no? La inversión que se haga tiene que corresponder a salvaguardar la vida, la salud y el ambiente en todas las fases operativas, ¿no? No es que por ahorrarme unos dólares, ¿no? Le saco la vuelta a la norma y finalmente pues estoy generando más rentabilidad. Eso es nocivo. Esos atajos, esas maneras de hacer las cosas ya no funcionan. Ya no. Entonces, tenemos en realidad que cambiar esa manera. Y desde la aplicación de los presupuestos, porque toda obra, toda actividad, toda industria se basa en los presupuestos para ejecutar algo, ¿no es cierto? Entonces, si dentro de ese presupuesto yo tengo que estar pegado a hacer bien las cosas, tener respeto por la legalidad, ¿no? Mirando siempre el bienestar de las personas, de mi entorno, en el caso de la minería, en sus zonas de influencia, yo creo que si el presupuesto contempla todo eso, no tendría por qué haber problemas. Otro tema, generar desarrollo social en las zonas de influencia minera. Si bien es cierto, la minería genera muchos recursos, ¿no? Y estos son mal utilizados por los funcionarios de los gobiernos provinciales, locales, regionales, es por algo que yo hace por lo menos 10 años atrás, y hasta creo más, decía, ¿no? Si hay pequeños pueblos, pequeñas localidades que manejando millones que genera la minería para que se hagan obras y desarrollen esas zonas, pero tienes de repente a un jefe de proyectos de esa municipalidad pues ganando 1.500 soles. Esa persona no tiene ni idea de lo que va a hacer con los millones que tiene entre manos, ¿no? Y entonces malgasta el presupuesto, ejecuta mal, hace cualquier cosa y si no gasta retorna al tesoro y al final esas zonas siguen estando igual o peor. Y entonces las gentes no perciben el beneficio de la minería. Con los años se ha flexibilizado, ¿ya? Pero aún seguimos teniendo, porque nuestra política lamentablemente no va acorde con la modernidad y tampoco con los intereses de la población. Pasa que los recursos se han malgastado. Hoy en día los gobiernos regionales y locales tienen muchos recursos, pero poca capacidad de gestión, ¿no? Entonces lo que tenemos que preparar es, digamos, hacer investigación siempre, pero preparar currículas que vayan más a la mano con la modernidad, con la actualidad. Yo me he sorprendido mucho cuando en una oportunidad fui invitado a la Semana de Ingeniería de Minas en San Marcos y le hablaba a los jóvenes de tercerización en la minería. Los jóvenes no sabían qué era la tercerización minería, cómo funcionaba, ¿no? Entonces yo diría que ni siquiera los jóvenes universitarios de hoy en día van a tener cómo hacer. Yo diría que ya el Perú necesita, ¿no?, un golpe de timón. Los jóvenes de hoy en día son muy hábiles para las cuestiones tecnológicas, las manejan mejor que nosotros, ¿no? Tienen una inventiva distinta, pero tiene que haber una orientación. Finalmente, queremos presentarles a Carlos Adriancén.
Él es economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC. Él nos contará, o conversaremos con él, cuál es el aporte de la minería en la economía del Perú y qué recomendación nos puede dar desde su experiencia como docente para los jóvenes en general. Escuchémoslo. Yo diría que la mayor parte de los peruanos entiende, y yo te hablo de la abrumadora mayoría, el 80%, que la minería, como todo sector productivo, trae progreso al país. La presión tributaria de la minería, la única vez que la he visto medirse de manera completa, es de 40% del PBI minero. Es casi sorprendente que haya minería en el Perú. Y la inversión minera en el Perú, sobre todo la de Campos Nuevos, es muy, muy pequeña ya. Hubo su época con García, del famoso perro del hortelano, pero lo cierto es que ya la inversión ha parado, quedan yacimientos, pero no somos un polo minero. Y esto tiene que ver con el hecho de que, si bien la minería da muchísimo empleo a través de los impuestos, porque financia gran parte de los empleos burocráticos, es como la agricultura moderna, la agricultura o la minería moderna formal, es intensiva en capital y en técnicos. Entonces, la gente tiene muy arraigada la idea de que la minería es un desastre, que nos saquea. Como resultado de esto, la minería tiene una participación en el producto peruano cada vez menor. Y además sí, tiene unas campañas de comunicación tan buenas como la de las AFPs. Pregúntense si en la zona de minería formal no ha habido progreso. Y de alguna manera, indígnense con quien hay que indignarse. Ese minero que no respeta nada, que no paga leyes, que ensucia. En Chile tienen una frase muy popular: la minería trae el pan, porque trae muchas divisas. No es el sector más importante de la economía, todos son importantes, pero trae un montón de divisas. Y las divisas sirven para que haya medicamentos, respiradores, escuelas, libros. Y algún día dejemos de ser el país postrado y pobre que somos, que se cree rico. Y que en los últimos 100 años, para que sepas, crecía al 1.3% en dólares constantes. Es decir, perdió 11 puntos del índice de Lehigh. Nos volvimos más atrasados. La minería, al ser emblemática, atrae a que todo el mundo invierta y todo el mundo progrese. Pero hay muy buen negocio hablando en contra de la minería. Yo tengo un montón de amigos que han hecho millones de dólares vendiéndole esquemas de comunicación fracasados y también otros esquemas de comunicación antimineros. Se financian campañas en torno a la minería y la minería se defiende mal. Pues. La demanda por servicios tradicionales de comunicación, periódicos, televisores, ha ido deprimiéndose. Esos grandes canales y periódicos están desesperados por tener un cliente, que como son tan pocos, terminan trabajando en el Perú y el resto del mundo o para una corporación o para el Estado. Y se pierde esta responsabilidad fundamental de la comunicación cuando se trata de prensa, la libertad de prensa. En cambio, ustedes que son pequeños y tienen costos mucho más eficientes, pueden diferenciarse por ser tremendamente íntegros. Pero para ser íntegros hay que acordar y enfocar muy bien la palabra pensamiento crítico. El que critica y no estudia para criticar es un fanfarrón, un charlatán. El que estudia lo que va a transmitir y sabe de lo que está hablando y critica es tremendamente valioso. Pero los chicos están cansados de que todo el tiempo les hables de la palabra innovación y que después aprendan que la innovación es copiar bien. Quizá otro nombre, un nombre más novedoso que atraiga proyectos en toda la periferia a la actividad minera e incluso en la minería, que sea transversal. Pero innovación, en mi humilde consejo, es hipergastado. ¿Y sabe por qué se usa tanto? Porque la innovación en el Perú es un error estadístico. Siempre hablamos de lo que no tenemos. Claro. Hablamos de que somos honrados, desconfía. Hablamos de que odiamos a la corrupción, desconfía. Hablamos de que somos ricos, desconfía. Desconfíen. Entonces, innovadores
No somos un gran país innovador porque aquí se mata la innovación. Yo me imagino la cantidad de ideas de gente joven o de cualquier edad, joven mentalmente, en medio de la pandemia que no puede operar porque la pandemia es destructiva. No el virus, la regla del gobierno. Y el gran reto de ustedes es permitir que esas flores de esperanza, que son las ideas, surjan y se discutan. No te olvides, el hombre no es como el mono. El mono acierta 1 de cada 10 veces. Nosotros cuando emprendemos, acertamos 2 de cada 10 veces. 8 veces la reventamos. Edúquense. Tienen un teléfono, no saben lo que puede hacer hoy día un teléfono por su educación. Es la actitud, es lo que yo diría. Y aprovechen si es que a este maravilloso equipo le dan la oportunidad de transmitir incentivos para que ustedes florezcan. Porque cuando ustedes florezcan, si son exitosos, miles de peruanos van a dejar de ser pobres. Bueno, para continuar con esta presentación, ahora vamos a entrar a presentar el estudio cuantitativo, pero antes de eso, quiero aprovechar para agradecer sobremanera a estos invitados de lujo que hemos tenido, que nos han enriquecido con sus aportes, cada uno de su expertise. Así también quiero recalcar que no estamos acá para sacar conclusiones, ¿no? Simplemente es una conversación con expertos, una conversación, digamos, con los jóvenes, ¿no? Y estamos haciendo aquí un ejercicio para poner en herramienta, las herramientas a disposición del sector minero, para proponer un contenido de valor y que nos ayude a estrechar brechas entre la juventud y el sector minero. Ahora, para continuar, quiero pasar a presentarles un estudio cuantitativo que lo ha desarrollado IMACEN, ¿no? Ahí les presento a Giovanna Peñaflor. Ella es dueña de IMACEN y nos ha ayudado con un estudio cuantitativo con más de 300 jóvenes a lo largo del Perú, que nos da una perspectiva mucho más significativa, ¿no? Hola Giovanna, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Gracias por el estudio, sé que lo has hecho en corto tiempo. Me gustaría presentar rápidamente el estudio, los números gruesos, y después que tú nos cuentes brevemente la conclusión de lo que hemos podido sacar en estas más de 300 encuestas, ¿no? Estudio, voy a mandar una presentación. Bueno, básicamente, para hacer un resumen, son personas de 18 y 24 años, que se hizo, bueno, el muestreo se hizo por digital, son 311 personas entrevistadas, que se hizo del 9 al 12 de octubre. La primera pregunta que se les hizo es, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la actividad minera? ¿No? En un total hemos podido ver, okay, voy a poner esto por acá, un 43.9% a nivel Perú de una opinión favorable y un 42% de una opinión desfavorable para la minería. Como segunda pregunta, ¿diría usted que la minería formal es una actividad que 73% dice que genera importantes recursos para el país, ¿no? 53% ayuda al desarrollo de las regiones donde se desarrollan sus actividades. 31% busca reducir los impactos del medio ambiente. Y 33% dice que respeta las comunidades que se ubican en la zona de explotación, ¿no? Quiero pasar muy rápidamente para que después Giovanna nos cuente las conclusiones. ¿Cree usted que las empresas mineras hacen todo lo que pueden para evitar los conflictos con las poblaciones que se encuentran en la zona donde se desarrollan sus actividades? En resumen, solo el 22.8% dice que hacen todo lo que pueden, pero hay casi un 76%, 77%
que dicen que deberían de hacer más, bueno, y que no saben. Ya Giovanna más adelante nos va a contar las conclusiones sobre este importante encuesta. Lo tercero que preguntamos es, por lo general, ¿es más frecuente que escuche, lea y vea información positiva sobre la actividad minera, información negativa o neutro? Y como podemos ver acá, en el resumen, vemos que un 16.5% dice información positiva, un 63.2% información negativa y un 20.3% información neutral. Después se les preguntó, ¿lo que usted conoce de la minería proviene principalmente de los medios de comunicación, 37%, experiencia directa, 22%, investigaciones, estudios y universidad, 17%, lo que aparece en las redes sociales, casi un 15%, lo que dicen los políticos, 4.8% y no precisa 4.2% de las 311. Aquí yo me quedo de los medios, de las universidades y de las redes sociales, ¿no? Algo curioso que también vimos en la agencia es que en el interior del país, que lo vimos tienen una visión más favorable a la minería que en Lima y Callao, ¿no? Esto, bueno, ya Giovanna nos contará cuáles son las conclusiones más adelante. Y por último, ¿a usted le interesaría tener más información sobre la minería? Diría que el 80% quisiera y le gustaría saber más sobre la minería. Bueno, Giovanna, ahora sí, hemos hecho una rápida presentación. Igual, este estudio va a estar colgado en el stand que tenemos, así que lo pueden ver cuando quieran para que puedan ver el estudio completo. Pero ahora nos gustaría escuchar a la experta Giovanna Peñaflor. Giovanna, ¿qué nos puedes contar rápidamente de la encuesta que has hecho a 311 jóvenes a nivel nacional? Mira, creo que este es un aporte inicial porque se trata de un segmento que va a tener mucha influencia en el país hacia adelante, ¿no? Y lo primero que hay que destacar es esta división de la opinión, ¿no? Que además en los cruces que se han hecho se ve que quienes dicen conocer del canon minero, que es un mecanismo importante teóricamente para legitimar esta actividad, no necesariamente tienen una mejor opinión. Y esto lo vemos también, lo hemos visto en otro tipo de estudios que hemos hecho para evaluar, por ejemplo, el tema de cómo van en las zonas donde hay inversión minera, ¿no? Y hay que darle mucha importancia. La otra cosa es que esto va de la mano con un reconocimiento de la importancia de la actividad minera para el país. La ven como generadora de recursos que son indispensables, pero no siente que esta actividad retribuya lo suficiente a la sociedad. Así, 70,3% de estos jóvenes dicen que la minería paga pocos impuestos para lo que gana. Entonces, esta relación entre beneficios para las empresas mineras y beneficio para el país sigue siendo vista como poco equitativa, pero esa es una percepción que no está basada en información, ¿no? Porque, por ejemplo, 50,8% reconoce no conocer cuánto es lo que pagan por impuestos las empresas. Entonces, es simplemente una creencia. Un aspecto que es negativo, sí, que hay que verlo, es que la mayor parte de los jóvenes piensa que esta actividad no respeta a las comunidades que se ubican en la zona de los yacimientos mineros. Pero como dijiste, esta opinión es más crítica entre la gente que vive en Lima y Callao que entre la gente, que entre los jóvenes que están en el interior del país, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que ver que hay otra vez temas de percepción, temas de información y que tienen que ver con esta mayor influencia que los jóvenes mismos declaran sobre noticias negativas a la minería, que ese es un tema que no ha sido nunca realmente afrontado por el sector minero, ¿no? Cómo generar un entorno más favorable, habida cuenta de que hay un 25% de los jóvenes que dice que la reactivación del país va a depender de la minería. Entonces, hay como oportunidades, ventanas que no se están utilizando y menos aún con una visión de
de largo plazo, ¿no? O sea, hay problemas obviamente de marcos legales, de lo que debe hacer el Estado, pero también hay problemas de percepción e imagen que deberían ser enfrentados. Buenísimo. Bueno, Giovanna, hemos corrido, la verdad que hemos tenido mucha información, teníamos una sola hora para poder dar nuestra exposición. Hay información muy valiosa, yo me he quedado sorprendido con la rapidez. Nosotros creo que hablamos el día domingo y el día de ayer ya teníamos el estudio. La verdad que yo me quedo impactado y te agradezco de verdad de corazón porque nos da una visión mucho más representativa, ¿no? Y se pueden sacar conclusiones, se pueden sacar muy buenas conclusiones, ¿no? Sí, además es que ahora con el tema online, el tema de hacer encuestas a través de los mecanismos que nos dan las redes sociales y todo, que son también, tienen representatividad y de eso conversaremos otro día, son una buena herramienta que no debemos desperdiciar en estos momentos. Buenísimo. Bueno, gracias Giovanna por tu participación, gracias por el estudio. Como les dije, el estudio va a estar en nuestro stand, se lo pueden descargar, el estudio completo, hay información de mucho valor y seguramente haremos una charla un poco más profunda de este tema. Gracias Giovanna por conectarte unos minutitos con nosotros. Para terminar, les hicimos a los jóvenes una última pregunta, ¿no? Si tuvieras a todo el sector minero al frente tuyo, ¿qué les dirías? Por favor, estudio, compártanos la última pregunta que les hicimos a los jóvenes del Perú. No sé, me gustaría por un lado escucharlos, ¿no? Como cuál es su perspectiva de qué es lo que están proponiendo y qué es lo que están ellos desde su perspectiva como que dando al país, ¿no? Y a partir de eso como que decirles como que mi opinión, ¿no? Que creo que falta arriesgar un poco más a ver qué más se puede hacer y sobre todo no creo que haya como que un proyecto a largo plazo que diga, bueno, la minería va a ser esto dentro de la economía nacional y tiene que seguir estos pasos por beneficio de la sociedad nacional, ¿no? Creo que no tenemos un proyecto como que a largo plazo. Falta mucha autocrítica en diversos aspectos, pero eso es lo que yo veo ahora, ¿no? En primer lugar, de ver tecnologías o maneras en las que la minería no tenga obviamente estos errores que finalmente pueden ser de por vida dentro del ecosistema, ¿no? O en la salud de las personas. Las grandes empresas mineras tienen la responsabilidad de que mineral que extraigan tienen que cumplir con la población que está alrededor. Y no solamente como el alrededor más cercano, sino como que todo el área de influencia que es bastante grande. Que puedan obviamente implementar una mejor investigación y transferencia tecnológica de lo que hacen para que, digamos, la minería que sea cada vez mejor, pueda ser cada vez más sostenible. Pero creo que sí existen las estrategias y las herramientas y la tecnología que puede balancear un poco el lugar de la minería. Una minera sí puede financiar estos proyectos y debería hacerlo, porque de este modo también ellos pueden dar una mejor imagen, ¿no? Financiando proyectos que ayuden a cortar estas brechas, dando una mejor imagen a la sociedad en general. Cuestionando el estatus quo minero, lo que piensan los jóvenes peruanos de la minería, nos hemos dado cuenta, después de todo lo que hemos escuchado, que se alinean con lo que dicen los especialistas. Se alinean bastante y hay muchos puntos de encuentro. Para eso tenemos las siguientes premisas. Primero, hay una gran oportunidad, hay una gran pero gran oportunidad en la comunicación. En fondo, en forma, en cuáles son los canales que podemos llegar a estos líderes, cuáles son los líderes de opinión que los jóvenes siguen, ¿no? Para que finalmente estos mensajes o esta información de valor que queremos compartir calen los jóvenes, ¿no? Y poder cambiar esa perspectiva y poder hacerlos parte de... Como vimos en el estudio de IMACEN, hay un 37% que le llega, digamos, a los jóvenes el contenido de la minería en general, que viene de los noticieros y de los canales de televisión.
hay un 17% que viene de las universidades y de los estudios, y hay un 14% que están escuchando en las redes sociales. Entonces ahí vemos una gran oportunidad, que lo vamos a explicar más adelante. Como segunda gran premisa, todos concordamos que necesitamos una gestión, una mejor gestión y una mejor redistribución de la riqueza, pero que finalmente esto genere oportunidades en todo el Perú. Hemos visto algunos ejemplos de casos de éxito en otros países. Entonces, eso lo queremos poner como segunda premisa. Como tercera premisa es los jóvenes son comunicadores e investigadores por excelencia. Tienen mucha curiosidad, tienen ganas de comerse el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer a ellos que sean parte, que quieran ser parte de la minería y su problemática? Creo que ahí, digamos, podemos nosotros tener algunas ideas, algunas luces, algunas ideas importantes para inspirarlos, para motivarlos, para que sean partes de. Como escuchamos a Carlos Bernal, él habló mucho de la investigación, ¿no? Y Carlos Arancén también habló mucho de las preguntas que se tienen que hacer los jóvenes, que tienen que investigar, de que tienen que ser curiosos. Como punto número 4, existen países, ¿no? Como dijo César Samayoa, donde no hay conflictos. Incluso la minería trabaja muy bien con la agricultura. Es más, hay países como Canadá, como Australia, como Dinamarca, ¿no? Donde conviven muy bien, y no solo eso, sino hay un orgullo de ser minero, ¿no? Entonces, eso queremos poner como cuarta premisa. Y como quinta y última premisa de todo lo que de todo el research que hemos hecho, la minería, todos concordamos que la minería es de interés nacional, ¿no? Y es, digamos, pero, como hemos visto también en el estudio, ¿no? Hay una gran división. O sea, el 50% de los jóvenes a nivel nacional está a favor y el 50% está en contra. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir puentes. Para eso hemos utilizado una metodología, que es la que usamos para resolver todos los problemas, que es el Design Thinking, ¿no? Que tiene una gran parte de research, ¿no? Una parte de ideación. Hoy estamos en la parte de research, estamos mostrando todo este research como ejercicio, digamos, de esta temática. Tiene una parte de ideación, como segundo punto. Como tercer punto, tiene una parte de prototipado, donde llevamos a la acción y finalmente testeamos, ¿no? Y esto, salimos a testearlo, digamos, a los jóvenes y automáticamente pivoteamos. Eso es lo que nosotros hacemos como comunicadores y como innovadores. Entonces, en esta presentación solo estamos dando la parte de research y una breve ideación de qué podríamos hacer con todo lo que hemos escuchado. Pero también hemos aplicado una estrategia de océano azul, que a mí me encanta, sobre todo se escucha mucho en emprendimiento, en innovación, en el mundo, ¿no? Esto lo dio un escritor en un libro que se llama La estrategia de océano azul, de Chan Kim, ¿no? Que lo que dice es lo siguiente, y ahí me gustaría ilustrarlo con un ejemplo, ¿no? Si yo les dijera a ustedes, vamos hace, no sé, 8 años o 10 años, vamos a industrializar el taxi en el Perú, posiblemente muchos de ustedes me dijeran, pucha, o es imposible, ¿no? O vamos por el camino tradicional. ¿Cuál es el camino tradicional? Vamos a crear una asociación de taxistas, vamos a poner reglas, vamos a poner taxímetros, vamos a poner POF en todos los taxis. Esa es la estrategia de Océano Rojo. Pero ¿qué queremos hablar hoy día? Queremos dar una estrategia de Océano Azul, algo que nadie está viendo y que en el momento que se empiece a visualizar y se empiece a construir, vamos a pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Esa es la estrategia de Océano Azul, ¿no? Como les puse en el caso del taxi, unos innovadores en Estados Unidos crearon un aplicativo llamado Uber, donde fueron al consumidor y dijeron, oye, hay un gran pain point en el consumidor, ¿no? Si el consumidor entra en su celular y pide un taxi y le llega, automáticamente, digamos, vamos a ver resuelto una problemática. Y con eso se creó Uber, Cabify, Rapitaxi, etcétera, a nivel del mundo, y hoy en el Perú se puede decir que un gran porcentaje de los taxistas están industrializados. ¿Por qué? Porque están bancarizados, les pagan con tarjeta de crédito, se pueden, digamos, hacer una trazabilidad, digamos, de todos los servicios que han dado. Entonces,
Eso es la estrategia de Océano Azul que queremos aplicar acá. O sea, ¿qué idea podemos plantear disruptiva que salga del modelo tradicional, donde quizás saquemos un poquito al Estado, donde quizás la minería aborde de una manera distinta a los jóvenes, y finalmente que los jóvenes se vean motivados y llamados a esta problemática para que ellos, digamos, con toda su juventud, con toda su energía, con todas sus ganas de investigar, con todas sus ganas de querer un mundo mejor, nos planteen ideas distintas. Vamos con alguna ideación o algún prototipado, digamos, que hemos propuesto como agencia, como equipo de compañía, ¿no? Primero, invitamos a través de un desafío anual de largo aliento a que los jóvenes propongan soluciones a las problemáticas en distintas categorías. O sea, la primera idea que proponemos es, ¿por qué no hacemos esto un concurso? ¿No? Y ahí quiero también traer a la mesa que el primer vuelo transoceánico, o sea, entre Europa y América, se aceleró la investigación y se aceleró, digamos, que los emprendedores y en general los grandes investigadores, porque hicieron un premio, ¿no? Oye, vamos a dar un premio, el primero que vuele de Europa, América a las Américas. Y eso incentivó mucho, inspiró, ¿no? Entonces eso es lo que queremos poner como primera semilla, un desafío, pero que sea anual y que se divida en categorías, donde invitemos a los jóvenes, y ahora vamos a ver que podemos convocar realmente a todos los jóvenes, y no solo a los jóvenes que estudian minería, para que propongan ideas y soluciones a las problemáticas del sector. Por un lado, una primera categoría, por ejemplo, podría ser cómo generar comunicación de valor y educación, ¿no? O sea, como escuchamos, por ejemplo, a César Samayoa decía, hay muchas cosas que se hacen bien, ¿no? Proyectos exitosos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso se comunique, ¿no? Entonces, proponerle a los jóvenes, oye, ¿cómo podemos comunicar mejor, ¿no? Ellos son los expertos, pues, en TikTok, en Instagram, en Facebook, ¿no? Entonces, oye, comunicadores, jóvenes comunicadores, ¿cómo podemos comunicar, digamos, casos exitosos de valor y cómo podemos empezar a educar? Entonces, ahí, por ejemplo, podría entrar un comunicador, un marquetero, un educador, un ingeniero, ¿no? Como primera problemática. Como segunda problemática, oye, ¿cómo podemos, como minería, mejorar la relación con las comunidades, ¿no? Ahí podría entrar un abogado, ¿no? Un antropólogo, un comunicador, alguien que haya estudiado humanidades, ¿no? Como segunda problemática. Como tercera problemática, ya entrando un poco más, digamos, de lleno al impacto ambiental, es cómo podemos mitigar este impacto ambiental, ¿no? Ahí puede entrar gente, digamos, bueno, ahí mineros, geólogos, ¿no? Investigadores, científicos, ingenieros, en general, ¿no? Y como cuarto punto, gestionar los recursos y las oportunidades, ¿no? Ahí podemos entrar a los que quieren estudiar gestión pública, a los políticos, ¿no? A los administradores, a los economistas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta redistribución de la riqueza sea mejor? Entonces, con un desafío podemos lograr la semilla, que es que ellos digan, oye, vamos a involucrarnos y vamos a pensar todos juntos. Eso es como primera idea. Como segunda gran idea, es abrirle genuinamente las puertas del sector minero, ¿no? Primero, hay que reconocerlos, después, estas grandes ideas que se van a presentar, les aseguro que van a haber cientos de ideas, mentorearlos, hacer que su idea se haga realidad, ¿no? Y aprender de ellos. Ellos tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Todo esto para hacer que su idea sea exitosa, ¿no? Un joven llamado Mark Zuckerberg tenía 19 años cuando creó una red social, pasó de ser las famosas webs o el famoso .com a crear redes sociales, ¿no? Y eso fue una estrategia de Océano Azul, donde él cambió por completo la industria. Ahora, básicamente se habla de redes sociales. Entonces tenemos mucho que aprender de ellos. Como tercer punto, los hemos invitado a que piensen con nosotros en la problemática, les hemos abierto las puertas, digamos, al sector. Seguramente ahí van a haber muchos puntos de encuentro, así como hemos visto a los especialistas y hemos visto, digamos, a los jóvenes, donde hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a establecer una visión común, y ahí es donde se generan estos puntos de encuentro, donde vamos a decir, oye, concordamos con esto, empezamos a construir, ¿no?
y se puede generar una visión común, por ejemplo, que el Perú sea un país gastronómico, sea un país pues agricultor, sea un país minero, sea un país donde el turismo sea muy importante. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a generar esta visión común, ¿no? Y como cuarto punto, los hemos invitado, los hemos reconocido, los hemos mentoreado, hemos tenido puntos de encuentro con una visión común, y finalmente hacer que estas personas, estos jóvenes que seguramente en 5 o 6 años van a ser exitosos, ellos sean los nuevos líderes de opinión que inspiren a los nuevos jóvenes que van a ver durante 5 años. Entonces, ¿qué queremos concluir con esto? Pasar de un círculo vicioso a pasar a un círculo virtuoso, donde creemos, ¿no?, de crear, después creemos, ¿no?, de creer, crezcamos, ¿no?, y finalmente contribuyamos a la industria. Eso es lo que queremos lograr. En resumen, que los jóvenes peruanos sean parte del cambio, ¿no? Pero de una manera cliché, sino genuina. ¿Y por qué no algo más potente? Que los jóvenes sean el cambio. Llevándolo, ya para cerrar, nuestro pequeño ejercicio de ideas disruptivas con metodologías distintas, aplicadas como comunicadores e innovadores que somos a la industria minera. Ojo que esto es solo un ejercicio, ¿no? ¿Cómo convertimos un país minero en una marca país? Bueno, con eso terminamos esta charla y nada, espero que les haya gustado. La verdad que nos ha sido muy enriquecedora poder hacer este ejercicio que normalmente las hacíamos con marcas de consumo masivo, donde había más marketing. La verdad que nos hemos sentido muy identificados y creo que hay muchas oportunidades, ¿no? Ahora los paso nuevamente con David al estudio desde la oficina para despedirnos. Muchas gracias por venir. Hemos tenido mucha información, por eso no podemos tener una sesión de preguntas, ya nos estamos quedando cortos, pero les vamos a dejar en el stand de la feria nuestros datos para poder resolver sus dudas o compartirles esta información. Finalmente, por si se quieren sumar, nosotros estaríamos encantados de que sea algo así de largo aliento. Muchas gracias y bienvenido, David. Como ven, este es un ejercicio que hemos aplicado con las metodologías que usamos en Fusión Comunicaciones. Efectivamente, con la coyuntura que hemos vivido todos, necesitábamos reinventarnos. Y es por eso que esta tarde presentamos a todos ustedes nuestra fábrica de contenido y lab de innovación, donde hemos desarrollado toda esta ponencia. Si hay un momento para transformarse, es este. Rompamos el modelo tradicional. Ideemos juntos, empatizando con la marca y su consumidor. Logramos en un día tu objetivo de 0 a 100. Porque comunicar es tan importante como hacer. Más que un diseño, más que un streaming, más que un unboxing. Más que un video, más que un evento, más que un BTL. Todas las herramientas para generar experiencia y contenido en un solo lugar.